Yo vengo a presentarme delante de ti, Padre. Espíritu Santo, ven a mi vida, Señor. Tócame, Señor. Haz de mí un altar para el templo de tu Espíritu Santo. Aunque sientas que le has fallado, aunque sientas, dice el Señor, yo estoy Señor para sanar tu corazón. Y ahí vengo a declarar sobre tu vida sanidad. ya no quiero ser Desde igual. la cabeza hasta la punta de los pies, sanidad. Muévame, Señor Jesús, Toca, Espíritu Santo. pon en mí tu corazón, Díselo a Él. porque todo lo que hay dentro de mí Yo necesito cambiar. necesito ser cambiado, Señor, Necesito de tu presencia. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Solo tu presencia, Señor. necesita más de Presencia, Jesús. Llámale al Señor Señor Jesús. y dile a Él. Hoy yo Ya no transformo. quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, Solo tu mano, Jesús. Solo tu porque mano. todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de necesita más de necesita más de Te damos toda la gloria, Señor, y que tu presencia sea impartido sobre la vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor, por esta atmósfera. Gracias por tu presencia, papá. Porque en tu casa nos gozamos, en tu presencia nos deleitamos, Señor. Y venimos a ofrendarte, Señor, lo mejor de nuestra vida. Y que sean gratos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, yo te doy por este tiempo. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Es hermoso estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos nos gozamos, amado, de estar en su presencia? ¿Cuántos queremos recibir más del Señor? Amado, dice la palabra del Señor: dejad que vengan a mí los niños, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos somos niños? Amén. Dice la palabra del Señor que nos llamó a ser niños. Pero no niños en pensamiento, no niños en nuestra forma de ser, sino niños del corazón. Un niño tiene un
corazón puro ante la presencia del Señor. Corazón noble, sin rencor, sin enojo, sin preocupaciones. El niño, amado, camina seguro porque sabe que su padre está ahí. Camina seguro porque sabe que va a recibir de su protección. ¿Cuánto queremos vivir confiados en el Señor? ¿Y cuánto queremos hacer la obra de Dios? Amén. Amado, el Señor hoy trae un mensaje para el pueblo. Decirle que está a tu lado, yo voy a recibir hoy comida confortante. Yo necesito alimentar mi espíritu. Yo necesito alimentarme para crecer espiritualmente. Y ya no sé, como dice la palabra de Dios, aquellos niños fluctuantes, aunque estamos en etapa. ¿Cuánto queremos alcanzar nuestra madurez espiritual? Amén. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están en la transmisión. Que Dios les bendiga. Sea un tiempo de regocijo, que podamos compartir la palabra de Dios, que podamos exaltar el nombre de Dios unánime. Así que le voy a invitar, tómense un minuto de su tiempo y vamos a compartir esta transmisión. Amén. Para que podamos alcanzar a los corazones de miles de almas. ¿Cuántos creen que miles de almas nos ven? Amén. Entonces seamos una fuente, amados, donde llevemos la palabra de Dios, donde llevemos lo que el Espíritu Santo del Señor tiene para este tiempo. Amén. Hoy tenemos presentación con los padrinos de Yael, Sebastián Yael. ¿Cuántos conocemos a Sebastián Yael? Este niño el Señor lo trajo para un propósito. Amén. Y ese propósito es ser un hombre de Dios, ser un instrumento en las manos de Dios. Pero amado, la palabra del Señor nos enseña que el Señor va a poner personas en el caminar para instruir al niño. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que voy a invitar a las personas que puedan ir preparándose. Amén. Le damos la gracia al Señor por este tiempo que el Señor está haciendo. Amado, en la Escritura no se nunca he encontrado apadrinar, pero vemos en la palabra de Dios, amados, que habla que cuando nació nuestro Señor Jesucristo, los reyes magos se acercaron con sus presentes, fueron a honrarlo, fueron a bendecirlo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, amados, vemos que el Señor recibió esos regalos hermosos, así como nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir lo que el propósito de Dios está en la vida de cada uno. ¿Cuántos creemos que nuestros hijos son de propósito? ¿Cuántos hijos de propósito hay? ¿Cuántos jóvenes de propósito hay? Amén. Muchos dirán amén. Muchos jóvenes en el nombre de Jesús. Eso es bueno, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar en ese tiempo que el Espíritu Santo de Dios me da para levantar una generación que sea una generación de adoración al Rey. Amén. Amén. Así que les invito que podamos pasar a la pastora y los que van a apadrinar a este niño en su crecimiento, en la instrucción de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos. Bendito nuestro Padre. La gracia es para el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? La bienvenida a todos los que están aquí en la casa del Señor. Y aquí está una vez más Yael en este lugar para que sea presentado. Yo pediré que se sienten en el centro, los padrinos a sus lados, pastor a su lado, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto queremos bendecir este acto en la presencia de Dios?
Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 19, en el versículo 13 para dejar que habla, dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiere decir, amado, que la presentación de los niños en la iglesia es un acto de reconocimiento a nuestro Dios como nuestro creador y a los bebés como un regalo de su parte. ¿Cuántos creemos que es un regalo de Dios lo que nosotros recibimos? Amén. Yo me siento un regalo de parte de Dios. ¿Usted? Porque hubo un propósito de Dios en nuestra vida para recibir esa bendición. Entonces, amado, ¿cuál es la función en la cual nosotros queremos bendecir a este niño? El mundo, amado, apadrina por una necesidad. Pero déjame decirle que en el camino de Dios, apadrinar a un niño es tomar una responsabilidad en nuestro corazón de amarlo, de bendecirlo, pero lo más importante, instruirle y enseñarle los principios que Dios quiere para nosotros. Queremos un niño de principio, un niño de promesa, en el cual Dios se glorifique en su vida. Si hoy está aquí con nosotros, en medio de nosotros, es porque Dios lo ha permitido. Y porque fue su voluntad. Dice la palabra que todos fueron hechas en su voluntad. Todos somos parte de la voluntad del Señor. Ahora nosotros tomamos la responsabilidad de amarlo y de presentarlo al Señor. Encaminarlo a los pies de Cristo para que el Señor sea exaltado a través de nuestras acciones. Mamá, incluir a tu hijo en los diseños del Señor. A veces nosotros decimos: no, mis hijos no quieren venir a la casa del Señor, mis hijos son rebeldes. Pero es importante, amado, que nosotros podamos instruir al niño desde pequeño. ¿Saben por qué? Porque ellos son nuestras responsabilidades. Hoy nosotros podemos decir: no, yo no le quiero traer a la iglesia porque me distrae, yo no quiero traer a la iglesia porque se portan mal, yo no quiero hacer esto o tal. Pero, amado, somos nosotros responsables de nuestros hijos. Si hoy no tomo medidas con mis hijos, mañana puede ser tarde. ¿Cuánto entendemos? Amén. Entonces, instruir y educar a nuestros hijos es conforme a lo que nuestro Señor nos enseña, conforme a lo que el Padre nos instruye. ¿Queremos una generación santa para la gloria de Dios? Entonces nosotros encaminémoslo por ese diseño al cual el Señor nos llama. ¿Bien? Así que les voy a invitar que se ponga de pie en la iglesia. Hermanos, ¿me pueden hacer la seña, por favor? Y vamos a bendecir este tiempo, este acto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos levantan sus manos? Extiendan su mano. Ya pedí a los padrinos que se traigan, que tiendan la mano sobre la criatura. Gracias, Jesús. Y le decimos al Padre: Señor Jesús, te damos gracias por este acto en el cual tú nos permites, en tu gracia y tu voluntad, presentar, Señor, estas personas, presentar la vida de Yael, Señor, delante de ti, para que tu promesa y tu propósito sean establecidos en su vida conforme a tu voluntad. Señor, enséñame, dame la sabiduría, instrúyeme para educar y aconsejar a tus diseños y en tu caminar. Y lo bendecimos, Padre.
foto. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos nos gozamos? La gloria es para el Señor. Qué hermoso es, amado, que tengamos ese diseño en nuestra vida de poder dar lo mejor para el Señor, de dar lo que nosotros tenemos. Imagínese usted, amado, lo que tuvo que hacer Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dio lo mejor que tenía. ¿Cuántos queremos darle lo mejor al Señor? Y ahora viene el tiempo de comer la palabra de Dios. ¿Estamos preparados? Amén. Quiero que puedan abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1 en adelante. Hoy la palabra del Señor nos habla y nos enseña. Decirle al que está a tu lado: vino palabra del Señor. ¿Cuántos queremos recibir palabras del Señor? Amado, es maravilloso recibir palabras del Señor en nuestra vida. Pero usted va a entender que recibir palabras del Señor en nuestra vida conlleva una responsabilidad. ¿Cuántos somos responsables? ¿Cuántos nos consideramos responsables en la presencia de Dios? Y si no lo somos, procuremos, porque es para el Señor. Hoy, ¿cuántos quieren entender los principios? Amén. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que te pongas de pie. Y damos gracias al Padre por su amado Hijo Jesucristo. Y dice la palabra: vino palabra del Señor. ¿A quién? A Jonás, y de Amitai, diciendo, diga conmigo, levántate. Vamos, diga conmigo, levántate. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ha subido hasta mí. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Alza tus manos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que hoy tú vas a hablar a mi corazón. Te pido, Señor, que toda palabra que tú traigas a través de la vida de tus siervos, Señor, sea una palabra que tenga que confrontar mi corazón. Sea una palabra, Señor, que me edifique. Sea una palabra, Señor, que me lleve más a tus pies. A consagrarme, Señor, a obedecerte, Señor, a reconocer, Padre, que somos pecadores, pero que queremos, Señor, ser transformados en gloria, porque tú nos llamaste, Señor, a una verdad divina. Hoy, Señor, yo recibo tu palabra y lo atesoro en mi corazón. Y te pido, Señor, que en este momento todo espíritu de distracción, todo lo que pueda, Señor, a querer interrumpir la comunión con tu presencia, lo atamos, lo sujetamos, Señor. Lo ponemos bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Toma tu lugar. Vamos a la enseñanza. ¿Cuántos Jonás hay? ¿Cuántos queremos ser Jonás? Usted va a decir, no, yo no quiero ser Jonás, pastor. Porque usted ve el trasfondo de la vida de Jonás y usted no va a querer ser. Pero a usted le dicen, ¿quiero ser un Moisés? Sí, yo quiero ser un Moisés. ¿Quiero ser un Elías? Sí, quiero ser un Elías. Pero usted va a entender muchas cosas hoy, amado. Dice la palabra que Jonás era contemporáneo, o sea, era del tiempo de Oseas, de Amós en Israel. Un tiempo donde habla la palabra de Dios que Israel estaba en rebelión contra Dios.
En ese tiempo vivía Jonás, Oseas. Y dice la palabra que había una ciudad, Nínive. Vamos a conocer un poco la historia de lo que era Nínive. Nínive nos habla la palabra que eran los enemigos odiados de Israel. Nínive era la capital de Asiria. Eran los sirios. Dice que eran conocidos por su maldad. Ellos cuando apresaban a las personas, a la gente que conquistaban, ellos eran violentos. Ellos violaban a las personas, a las mujeres que conquistaban. Asesinaban a los hijos, desmembraban. Imagínese usted, amado, cómo eran esas personas. Entonces nos hablan los libros históricos, cuentan que los asirios eran tan crueles que escribían en los muros con la sangre de su víctima. Y muchas veces usted ve esas películas, en esos trasfondos, y usted dice, oh, qué tremendo, qué despiadados. Y así mismo eran los asirios. Y nos habla la palabra de Dios que cuando Dios le dice a Jonás, hay una palabra, dice pregones. En el versículo 1, hijo. Yo quiero que vayas y que pregones contra Nínive. La palabra pregonar quiere decir a declarar. Pregonar e ir a soltar una palabra contra Nínive. Entonces, eso estaba bien para Jonás. Jonás tenía que ir a hablar con el pueblo de Nínive, porque eran personas que eran rebeldes, malvados. Entonces dice que ese pueblo con el cual Jonás tenía algo personal, como todos los israelitas, contra los asirios. Jonás no amaba a los asirios. Jonás aborrecía a los asirios. Entonces dice que Dios le dice, yo quiero que le pregones algo. Jonás pensaba que él tenía que ir y decirle que ellos eran malvados, que eran crueles, que Dios lo iba a destruir por sus actos, por sus vidas, por cómo son, que van a ser borrados de la faz de la tierra. Eso quería Jonás. Y una persona natural que una vez que ve atrocidades, usted va a decir lo mismo. ¿Sí o no? Esa persona no tiene perdón. Esa persona tiene que ser. Usted va a desear lo peor. Y así era Jonás. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le dice, ve a pregonar a la tierra de Nínive, le dijo, si se arrepienten, yo los voy a perdonar. ¿Usted cree que Jonás era lo que quería escuchar? A Jonás no le cayó bien lo que Dios trajo como mensaje. El Señor le dijo, ve a pregonar, ve a soltar la palabra. Que si esa tierra, si los asirios se arrepienten, la ciudad de Nínive se arrepiente, yo los voy a perdonar. Entonces dice que estaba hablando de los mismos que estaban decapitando a sus víctimas, de los que infligían dolor, eran temidos y eran odiados. Pero dice la palabra que Dios en su gracia, diga conmigo, Dios en su gracia iba a dar una segunda oportunidad. En otra palabra, le decía, Jonás, si tú predicas el mensaje y lo haces de la manera correcta, todos los ninivitas se van a arrepentir y voy a traer un avivamiento a esa ciudad. Entonces dice que eso no sonó nada bien para la ciudad del arrepentimiento. Jonás tenía que hacer algo que era una orden de parte de Dios. ¿Cuántos nosotros recibimos orden de parte de Dios en nuestra vida? Ahora vemos que el profeta, Jonás era un profeta, tenía dos problemas. Ya usted se imagina cómo era la ciudad de Nínive, cómo ellos vivían, cómo eran atroces. Entonces, el primer problema de Jonás
Si Jonás predica a los ninivitas, se arrepiente, él se va a sentir que traiciona al pueblo de Israel. Él iba a sentir como que estaba traicionando a los israelitas, porque eran enemigos. Y eso le iba a traer consecuencias con su pueblo. Le iba a traer problemas a Jonás con los israelitas, porque le estaba dando una oportunidad a esos desaventurados que tenían que morir. Ese era el primer problema. Si yo me voy y le predico a ellos y se arrepienten, yo voy a tener problemas con ellos. El segundo problema que tenía Jonás: si no se arrepienten ni reciben el mensaje, la vida de Jonás corre peligro. Porque dice que los ninivitas descuartizaban a los profetas, especialmente si ellos traían un mensaje de confrontación, y mucho más si eran israelitas. ¿Usted se imagina en la posición que estaba Jonás? Vemos que Jonás estaba entre la espada y la pared. Vaya o no vaya, está en un conflicto de intereses. Estaba en un conflicto Jonás. No quiere predicar, no quiere que se arrepientan y no quiere tampoco cumplir con su asignación. ¿Qué pasó con Jonás? Se bloqueó, se neutralizó. Y ahí empezó él a crear una tercera opción. Empezó a crear él una tercera opción. Y nos dice, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Algo que nunca debió de hacer. Nunca, dile al que está a tu lado, nunca debió de hacer una tercera opción. ¿Y qué es esa tercera opción, pastor? Pregúnteme. Se escapó. Decirle al que está a tu lado, se escapó. Él tenía dos opciones. Ir a llevar la palabra para que se arrepientan. Él tenía que ir a decirle a ese pueblo ninivita, dice, pregona lo que el Señor le trajo de mensaje. Entonces él no quería predicar. Él no quería que se arrepientan. Él no quería cumplir con su asignación. Él no quería hacer ninguna de nada. Entonces tomó la opción de escapar. ¿Cuántos nos escapamos de la presencia de Dios? Ahora vamos a empezar a entrar en el mensaje. ¿Cuántos están entendiendo? Escapar, amado, significa no aceptar lo que Dios le dice. Entra en la rebelión, se rebela, encuentra, dice, un barco hacia Tarsis, compra su boleto y se sube a bordo. Entiendan bien el mensaje, amado. ¿Qué hace Jonás? Él toma la decisión, en rebeldía, se va a un barco, compra su boleto y sube a bordo. Tremendo. Usted no sabe lo que se le viene ahora. Le voy a hacer un mapa mental de lo que significaba ir a predicar, ir a pregonar Nínive y irse a Tarsis. Dice que Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel. 900 kilómetros podemos decir hoy en día de aquí a Argentina. 900 kilómetros. Y Tarsis, una ciudad de Europa, la región de España, que está a 4.000 kilómetros al oeste. O sea, Jonás se estaba escapando. De irse aquí a 10 cuadras, él se fue a 100 cuadras. Él se estaba escapando. 900 kilómetros estaba la voluntad de Dios. ¿Cuánto entienden? 900 kilómetros le deparaba pregonar el propósito de Dios. Y 4.000 kilómetros en dirección contraria no está la voluntad de Dios. Un hombre que en vez de estar dispuesto a correr 900 kilómetros hacia la voluntad de Dios, está dispuesto a correr 4.000 fuera
de la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Qué opción tomó Jonás? Desobedecer. ¿Cuál fue la opción que él creó en su vida? Escapar. Entonces, amado, decirle al que está a tu lado, siempre que desobedecemos a Dios, el viaje es más largo. Cada vez, amado, que nos movemos de donde Dios quiere enviarnos, eso te va a llevar mucho más lejos de lo que planificabas tu viaje. Cada vez que desobedecemos, tenemos un viaje mucho más largo. Y no necesariamente lo que está pasando tiene que ver con el enemigo o tiene que ver con algo que Dios haya provocado para probarnos. Dígale los procesos de Dios. Sino que muchas veces están sucediendo por mis malas decisiones que yo tomo. A veces le culpamos al pobre diablo. Hay veces les queremos meter al Señor en el proceso. ¿Cuánto estamos entendiendo? No necesariamente, amado, es ministerialmente o un lugar específico donde nosotros estamos. A veces Dios nos manda a cortar una relación tóxica. A veces Dios nos va a mandar a cambiar de empleos, a hacer algo diferente. Y cuando nosotros no lo hacemos, comenzamos a viajar en dirección contraria de lo que el Señor me dice. De modo que nos alejamos de lo que Dios quiere para tu vida. Y comienza un viaje más largo. Decirle al que está a tu lado, se comienza a tomar decisiones a mi manera. ¿Cuántas veces tomamos dirección a nuestra manera? Proverbios 3, versículo 5, versículo 6, dice la palabra: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Tremenda palabra. Uno no puede hacer las cosas a su propia manera. Usted no puede hacer las cosas a su propia manera y esperar estar en la voluntad de Dios y no acarrear con las consecuencias. Ese kilómetro adicional es lo que Dios nos quiere para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere evitar en tu vida. Los 40 años de desierto, decirle al que está a tu lado, no son obligatorios para todo el mundo. No es necesario que nosotros pasemos por 40 años en nuestro desierto. Pero dice la palabra del Señor, hay un Dios que los pudo llevar directamente a Canaán, en Cades de Bernea. Pero fueron ellos, fue el pueblo de Israel, con sus decisiones que dieron vueltas en el desierto por 40 años. Fue la decisión del pueblo que los llevó a estar en el desierto. Fueron sus malas decisiones. Fue la rebeldía del pueblo. Decirle al que está a tu lado, jamás fue la voluntad de Dios. El desierto es totalmente opcional y es adicional a tu vida. No es algo que usted tenga que pasar por ahí. No es algo que a usted le va a llevar a caminar sí o sí por esa senda. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, amado, cuando nosotros no obedecemos a Dios, automáticamente hacemos lo contrario. Si usted no obedece,
desobedece. Y entonces dice la palabra que no hay término medio, ni lugares vacíos. O estamos llenos de Dios o llenos de otra cosa. ¿Cuántos creen? Yo les pregunto, ¿de qué usted está lleno? Siempre el camino es más largo cuando desobedece a Dios. Dile al que está a tu lado, el regreso también será largo. No será fácil, porque cuando nos damos cuenta y aceptamos que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, hay 4.000 kilómetros en tu regresar. Los 4.000 kilómetros que usted tomó, que Jonás tomó a Tarsis, le tocaba volver a regresar a la voluntad de Dios. Tenía que volver a su principio. Tenía que volver al lugar de su partida. Entonces, hablar, porque tenemos que sumarle los 900 kilómetros donde Dios te queda en el comienzo. ¿Cuántos kilómetros tuvo que recorrer Jonás para hacer la voluntad de Dios? Tomó 4.000 kilómetros de ida, 4.000 kilómetros de regreso, y tengo que tomar 900 kilómetros de ir al propósito de Dios. En total, él hizo 8.900 kilómetros. Ahora, ¿qué le falta a Jonás para hacer el cumplimiento del propósito de Dios? Decirle al que está a tu lado, ¿cuánto estás recorriendo para hacer la voluntad de Dios? Amados, hay personas que se alejan de Dios por años. Dejan los caminos de Dios. Se van, se pierden. Pero después vienen a los pies del Señor y pretenden que Dios arregle las consecuencias de su vida con un lo siento, Señor. O muchas veces con venir a llorar en el altar. Quieren un de repente. ¿Usted sabe lo que es un de repente? Un de repente es el perdón de Dios sobre la vida de uno. Un de repente es la llenura del Espíritu Santo que te capacita y te da para arreglar las consecuencias de tus malas decisiones. La gracia es un de repente. Decirle al que está a tu lado, la gracia es un de repente. Vemos matrimonios a la manera nuestra y no a la manera del Señor. Inconversos. ¿Cómo es eso, pastor? El Señor te está diciendo, no juntéis con yugos desiguales si aún no te casaste. Lógico está, si usted ya se casó, ya está en las manos del Señor. Y si aún no tomó un compromiso, el Señor dice, no se junte con yugos desiguales. ¿Cómo lo hacemos? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Entonces viene un día a la iglesia, Dios le toca el corazón, se convierte y ahora cree que todo va a ser una familia espiritual de la Biblia, sin trabajar en la reedificación. Matrimonios se separan o se pelean y creen que con una cita romántica, con una flor, todo ya se soluciona. Amados, las consecuencias de una vida llena de malas acciones trae problemas. ¿Cuántos creen eso? Error y decisiones financieras. Creemos que muchas veces tenemos que diezmar un día y Dios ya va a borrar nuestro desastre. No es así. Muchas veces nunca diezmamos y vemos como el devorador arrasa con todo lo que nosotros tenemos. Pero nosotros muchas veces queremos creer que cuando nosotros hacemos una vez
es una varita más. Eso no es diezmar. Eso no te va a funcionar. Usted tiene que entender, cuando hemos puesto los trabajos primero y descuidamos nuestra familia, escúcheme, amado, y esta palabra confronta mi corazón, porque muchas veces le damos tiempo a muchas cosas primero que Dios y descuidamos ¿qué cosa? Decirle al que está a tu lado, mi familia. Y con los años de decepción, y lo reconocemos, pero el viaje de reedificar es años, porque ya los hijos son grandes, porque ya han crecido. A veces hemos dejado hijos, esposas en otros países, en otros lugares, por el trabajo. La reedificación. ¿Cuánto nos aleja 4.000 kilómetros? Nosotros no podemos arreglarlo con un ajuste de 20 kilómetros. No podemos resolverlo con 20 kilómetros. Lo que ya recorrimos con 4.000. Entonces, amado, en cualquier cosa que hayas decidido mal, decirle que está a tu lado, tenemos que arreglarlo. Dios no bendice una construcción con malos cimientos. Tú no puedes construir algo a medias y esperar una bendición de Dios en tu vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dios va a confrontar nuestra vida con la palabra. Decirle que está a tu lado. Si tú vas a Tarsis, como lo hizo Jonás, tú vas a pagar tus gastos. En pocas palabras, yo soy responsable. Porque cuando dice que Jonás se fue y tomó la decisión, él fue al barco. Él sacó su plata y él pagó su boleto y él tomó la decisión. En el versículo 3. Proverbios 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Diga conmigo, pagó el pasaje. Dígalo fuerte, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. ¿Dónde? Lejos de la presencia del Señor. Eso fue lo que hizo Jonás. Cuando usted huye de la voluntad de Dios, decirle que está a tu lado, tú vas a pagar tus gastos. Tú estás desafiando a Dios. Entonces tú estás pagando tu transporte cuando le desobedeces al Señor. Si vas a Nínive, si Jonás iba a Nínive, él ya tenía el boleto pagado. Porque era una ordenanza de Dios. Dios preparó lo que Jonás tenía que hacer. Pero si te inventas tu propio destino, como lo hizo Jonás, de tomar su decisión de ir a Tarsis, lo vas a pagar vos mismo. Mira cómo el Señor viene a confrontarte. Cuando Dios tiene ya algo para tu vida, la provisión ya está. Porque Él ya lo estableció. Pero cuando nosotros cambiamos el rumbo de lo que Dios quiere para nuestra vida, empezamos a pagar el precio nosotros. Puedes que te des cuenta en una relación a lo mejor disfuncional por muchos años. Emprendimientos de negocio que Dios nunca te mandó. Cada día que pasa yendo a Tarsis es un día más que te alejas de la voluntad de Dios. Porque no aprendes a escuchar la voz del Señor. Tengo que ir a lo que el Señor me decía. Cuando algo se mantiene en nuestra vida, amado, cuando algo es crónico, hay que empezar a abrir los ojos. Todo podemos pasar por una situación de crisis. Si vivimos permanentemente en una crisis, tenemos que empezar a abrir los ojos.
No estamos saliendo de ese pozo financiero, salud, familiar. ¿Cuál es el problema que estoy viviendo? Es algo crónico que vos estoy arrastrando en mi vida. Entonces empecemos a abrir los ojos. A veces tenemos una temporada de enfermedad. Salimos de una cosa, vamos en otra. Entonces tenemos que ver realmente espiritual, emocionalmente y físicamente dónde están esas raíces que no me permiten avanzar. A veces vamos de iglesia en iglesia y decimos, siempre me sale mal. Me voy aquí y es lo mismo. Me voy allá y es lo mismo. Que los hermanos, que los pastores, que no me miran. Entonces tenemos que empezar a analizar dónde está la raíz. Cuando Dios no siempre nos impide estar fuera de su voluntad. ¿Cómo es eso, pastor? Si Dios no quiere que me vaya, si Dios no quiere algo para mi vida, si Dios sabe que no es mejor para mi vida, Él lo va a impedir. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, si se da a cumplimiento, es porque es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos ser como esos niñitos que le decimos a nuestra mamá, voy a poner mi dedo en la hornilla y en el fuego. Y le decimos a mamá, si no quieres que me queme, párame. La palabra de Dios dice que a tu Dios no le vas a tentar. No tentarás al Señor tu Dios. Dios no es un Dios de reacción, de reaccionamiento continuamente, que solo reacciona. Dios es un Dios, decirle al que está a tu lado, de propósito y de dirección. Dios te va a direccionar. Dios no trabaja en el 911 para estar apagando todos los fuegos que usted está encaminando en su vida. Pero dice que cuando nosotros entramos en esa decisión, Dios nos encuentra en medio de la tormenta. ¿Dónde tuvo ese encuentro el Señor con Jonás? Dice que la palabra que Dios no frenó a Jonás cuando él embarca para ir a Tarsis, pero lo encontró en medio de la nada. A veces decimos infantilmente, si esto no era la voluntad de Dios, ¿por qué Dios me permitió avanzar? ¿Cuánto hemos dicho eso? Porque yo no soy un robot. Tenemos nosotros poder de tomar decisiones. Lo que dice la palabra, libre albedrío. Y dice que Dios respeta tus decisiones. Porque no eres un ángel. Los ángeles están en condición de obediencia absoluta a Dios, en orden. Pero usted tiene decisiones. Y dice la palabra de Dios, todo te es lícito. Decirle al que está a tu lado, te es lícito, pero no todo te conviene. Te edifica y no te debes dejar dominar por ninguna. ¿Cuántos queremos tener a un Dios como Aladín? ¿Cuántos vieron a Aladín? ¿Cómo es eso? Queremos tenerle a Dios que nosotros empezamos a frotar la lámpara y viene Dios ahí y nos cumple nuestros 3 deseos que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos. Frotar la lámpara. Quiere decir, amado, que nuestro carácter se manifiesta en nuestras decisiones. En nuestras decisiones muestran y forman nuestro carácter como hijos de Dios. En el versículo 4, Jonás dice, y el Señor desató. ¿Quién permitió? Dios. Desató sobre el mar un fuerte viento
Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Quién permitió esa circunstancia? Dios. Y si esa tormenta que a lo mejor tú estás viviendo hoy no tiene que ver con el enemigo, ni con Dios, sino con tu decisión. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? Tormenta que nos... y parece que se nos va a partir la nave. ¿No estás cansado de vivir en deudas, en enfermedades? ¿No estás cansado de vivir en situaciones familiares desfavorables? ¿No estás cansado de tomarte 100 medicamentos al día? Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro hábito y con nuestra disciplina, porque somos responsables. ¿Y qué pasa cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida? Decirle al que está a tu lado, nuestras tormentas también afectan a los otros. Cuando Jonás estuvo en la barca, también afectó a los que estaban ahí. Entonces a mucha gente inocente, nuestras decisiones le va a afectar. A tus hijos. ¿Cuánto entendemos? Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para liberarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Estaba durmiendo. A causa de Jonás, hacía que nadie pudiera avanzar. Todos comenzaron a perder, lo que hace una desobediencia a bordo de nuestra vida. Si yo desobedezco, estoy trayendo problema a mi barca. Si yo desobedezco, le estoy afectando a los que están conmigo. ¿Cuánto entendemos que la responsabilidad es nuestra? Entonces Jonás estaba haciendo que la barca no empiece a avanzar. Se hunde toda la familia. Como cuando la gente deja de congregarse y tiene hijos pequeños acostumbrados a vivir en una iglesia. Aunque la decisión la toman los padres, pero también pagan las consecuencias los hijos. Yo no me voy a más congregar. Yo no me voy a más ir a la iglesia. No necesito ahora. No estoy bien. Los pastores, que los hermanos y que todo el mundo. Usted tomó decisiones. Pero reconozca que las decisiones que usted toma en su vida también van a afectar a su descendencia. Porque si usted está criando a su hijo en la iglesia, aunque sea cabezudo, aunque sea lo que sea, pero está en la casa de Dios siendo impartido y recibiendo lo que Dios quiere. Cuando yo tomo la decisión y me aparto, mi consecuencia va a heredar mi hijo. El futuro usted ya lo sabe. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, amado, apartarnos de la voluntad de Dios nos adormece. Cuando Jonás estaba en la barca, apartado de la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a dormir. Versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Hoy te digo a ti, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué dice el Señor? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cuál es el Dios vivo al que usted le cree? Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos volvemos tercos. ¿Cómo podíamos dormir? ¿Cómo podía dormir Jonás si el barco se estaba haciendo pedazos? Se da cuenta que la desobediencia
no nos hace reaccionar, porque Jonás no reaccionaba. Él estaba anestesiado. La desobediencia pone un inmune al dolor, porque usted no siente, no se quiere el cambio. Decirle al que está a tu lado: nosotros no nacimos para sufrir. Usted no nació para sufrir. ¿Cuántos matrimonios anestesiados que duermen? ¿Cuántas deudas anestesiados que están ahí? Enfermos crónicos por causa de la desobediencia. En el versículo 7, y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte. ¿Sobre quién cayó? Sobre el que le desobedecía. ¿Cuál es la situación por la que hoy estás viviendo en tu familia, en tu barca, en tu relación? ¿Soy causante de la desobediencia? ¿Por qué no es agradable cuando somos confrontados? Porque el Señor viene a hablarnos de nuestro pecado. Cuando alguien viene a tocar nuestro pecadito, ya nada nos gusta. Amados, que Dios te use no significa muchas veces que estemos en su voluntad. En el versículo 15 dice: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Versículo 16: y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Se convirtieron aquellos inconversos por ver al Dios de Jonás. Entonces, amado, un santo desobediente en medio de un barco lleno de pecadores no eran creyentes, porque cuando se desata la tormenta, cada uno empezó, dice, que a clamar a su Dios. Pero Jonás predicó aún en medio de la desobediencia. Él declaró. Entonces, amado, usted nunca diga: Dios no me usaría si no estuviera en su voluntad. Porque Dios va a tomar el tiempo. Dice la palabra que los dones son irrevocables y su palabra nunca vuelve atrás vacía. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Que fue lanzado sobre tu vida y que hoy no lo estás tomando. Dios puede usarte en cualquier circunstancia. Una cosa, amado, es ser usado. Y otra cosa es ser aprobado. ¿Cuántos aprobados tenemos en la casa de Dios? Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declaré: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Vemos, amado, que dice la palabra: nunca los conocí. Apartados de mí. Pero en medio de todo lo que pasó, cuando fue lanzado Jonás al mar, dice la palabra que Dios dispuso un pez obediente. Versículo 17, volvemos. Pero Jehová tenía preparado, diga conmigo, preparado, un gran pez
que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Entonces, amado, tenemos un profeta desobediente, unos tripulantes inconversos que se rinden a Dios y un pez obediente. Vemos que el mar obedeció a Dios, la tormenta obedeció a Dios, el pez obedeció a Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y el profeta? Si Dios dispuso o si Dios preparó un pez, quiere decir que Dios puede disponer un quiebre en tu vida. Puede disponer una situación para que usted vuelva al regreso de la voluntad de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dios puede permitir situaciones para que usted se vuelva al Señor. Y no es porque viene el tiempo de proceso. No es porque Satanás se haya levantado. No, es mi desobediencia que yo tengo que encaminarme. Mis malas decisiones traen problemas a nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos alinearnos a los propósitos de Dios? Entonces dice que en el vientre del pez, Dios nos hace clamar a Dios. Ahí Jonás empezó a clamar. Y dice, entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Decirle que está a tu lado, desde tu problema, desde tu circunstancia, vas a empezar a orar a Dios. Entonces quiere decir que Jonás nunca oró para decidir irse a Tarsis. Nunca oró cuando compró el pasaje. Nunca oró en la tormenta. Pero sí empezó a orar dentro del vientre del pez. Quiere decir, amado, que hay gente que no van a clamar hasta que el pez se lo trague, hasta que venga la circunstancia, hasta que venga el problema a tu vida. Usted no va a empezar a clamar al Señor. Porque usted necesita estar dentro del pez. Entonces, cuando usted es tragado por el pez, cuando usted está viviendo la circunstancia que vive, usted no va a volver como usted quiere. Va a empezar a regresar con el pez. Porque dice que el pez le llevó a Jonás su destino. Nuestras circunstancias nos van a hacer regresar al punto de partida, a la obediencia. ¿Cuánto vivimos esas situaciones? Entonces vemos que era el mismo mensaje antes del pez y después del pez. Volver al principio, obedecer al Señor, pregonar lo que Dios te dice, porque nos dice la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios nunca cambia sus propósitos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Cuántos hemos aprendido que nuestras decisiones traen consecuencias en nuestra vida? Si usted deja de orar, si usted deja de congregarse, si usted deja de traer a sus hijos a la casa de Dios, si usted no quiere aprender a pagar el precio, Dios solamente soltó una palabra. ¿Cuántas palabras Dios soltó sobre nuestra vida? Lo único que le dijo a Jonás: Jonás, ve y pregona, ve y di que el pueblo de Nínive, si se arrepiente, los voy a perdonar. ¿Cuántas veces Dios nos dice: si eres obediente, yo te voy a bendecir? Si tú eres obediente y me clamas y me buscas,
yo te voy a proveer. Si buscas mi presencia, nunca te faltará nada. ¿Cuántas veces el Señor te lo ha dicho? ¿Quieres ver mi gloria? Solo entra en tiempo de oración y busca mi presencia. Solo el Señor te está diciendo, pregona, haz, decláralo. Pero cuando usted tomó la decisión de hacer lo contrario que tu padre te ha dicho, no le culpes a Satanás y no le culpes a Dios de tus malas decisiones. Porque estamos tan acostumbrados a buscar culpables, que el pastor, que el hermano, que la hermana, que el abuelo, que la abuela, que el vecino, que el perro, que el gallo, que en todo el mundo buscamos una excusa para buscar nosotros salir desafectados. Entonces, decirle al que está a tu lado, aprende a ser responsables en tus decisiones. Yo tomo mis decisiones. Y mis decisiones me llevarán a estar cerca de la presencia de Dios o apartado de la presencia de Dios. Mis decisiones me llevarán al reino de los cielos o al infierno. Mis decisiones me llevarán a ser obediente o desobediente. Usted decide. Qué bonito, ¿verdad? Y usted va a decirme, pastor, pero si tenemos al creador de los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso que todo lo cambia, y usted empezó a predicar ahí. ¿Acaso Dios no va a cambiar nuestra vida? ¿Acaso Dios no va a hacer esto en la vida de quién? Usted sabe, amado, que el Señor dice en su palabra que Él nos dio la autoridad de tomar decisiones. Eso se llama libre albedrío. Y dice la palabra, Dios lo respeta. ¿Quién está respetando esa palabra? ¿El pastor Ulises? ¿El apóstol? ¿Los siervos ungidos? No, es Dios. Entonces, cuando queremos ver cambio y transformaciones, yo decido y Dios hace en mi vida. Por eso, amado, nosotros no tenemos que ser cristianos de emociones y de simples sentimientos, sino ser cristianos de tomar decisiones en las cosas de Dios. Usted no le culpa el horario, no le culpa las circunstancias. Asuma su error, reconozca su error y ratifíquese en su caminar, porque hoy hay tiempo, mañana no sé. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? ¿A cuántos nos gusta que se nos enseñe? Hay veces viene mucho chachá, pero dice en amor el Señor. El Padre que ama, corrige, exhorta, instruye. Esto es instruir a los hijos. Esto es abrir tu entendimiento para que usted vaya a la dimensión de la obediencia. No para que usted lo tome el mensaje y Dios mío, y el pastor siempre nos está dando caña, siempre el pastor nos está dando cinto. No, amado, esto es instruir su caminar en la voluntad perfecta de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hoy muchos han apartado de la sana doctrina. Si yo me tengo que quedar con uno por ser obediente a Dios, que sea la voluntad de mi Padre. Pero no estamos en el altar para entretener a la gente y para llenar los templos de hombres y mujeres desobedientes que no van a entrar al reino de los cielos, porque uno dará cuenta de sus vidas. Ese seré yo en la presencia de Dios. Y hoy toma autoridad en el nombre de Jesús, amado. Póngase a cuenta con su Creador, póngase a cuenta con su Padre. No sea más desobediente. Busque la presencia de Dios y el Señor lo va a bendecir. Y yo declaro
nombre de Jesús, que toda palabra que hoy suelto sobre tu vida no irá vacía a tu vida, sino que el Señor te va a traer bendición hasta que sobre y abunde a causa de tu obediencia. En el nombre de Jesús, ponte de pie y vamos a orarle al Señor, darle gracias por lo que nuestro Padre nos enseña. Alza tu mano ahí donde estás. Gracias, Jesús. Ponme esa adoración, Yahweh. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu de repente, que es tu gracia sobre mi vida. Gracias por perdonarme y gracias por amarme. Hoy tomo mi compromiso, Señor, de caminar y esforzarme en la obediencia. Renuncio al desánimo. Renuncio a la cobardía. Renuncio al pecado y activo un espíritu de oración en mi templo, un espíritu de ayuno en mi templo, activo un espíritu de comunión en tu presencia. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, y que cada palabra que hoy dispuso en tu corazón, te dice el Señor, átalos a tu cuello, y como un cincel empieza a cincelar en tu corazón la palabra obediencia, que es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Gracias, Señor, te doy por tu pueblo y por todos los que necesitan de ti, Señor. Por todos los afligidos declaramos, Señor, que sale de esa prisión espiritual. De todos los enfermos, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que viene la sanidad sobre su vida. Señor, bendecimos, Señor, todos aquellos que están en un tiempo de escasez, Señor. Padre, que tú traerás abundancia sobre su mesa en el nombre de Jesús. Que tú restituyes los matrimonios, que tú restituyes los hogares en el nombre de Jesús. Que restituyes ministerios, Padre, altares de siervos. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tu presencia es el que nos acompaña en todo tiempo, porque declaramos tu palabra, que en Cristo somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y le damos gracias. Que Dios le bendiga y que la gracia del Señor esté contigo.